El asunto de la vida y de la muerte es una cosa que siempre a todo el mundo lo apasiona y lo intriga y lo pregunta. Y tanto es así que el máximo del ser humano es dar la vida, como dicen, ¿no? Y el otro día, por ejemplo, estaba en misa y cuando me dijeron tomad y bebed todos de él porque este es mi cuerpo y esta es mi sangre, me pareció impresionante que reunidos en una mesa como estaban los apóstoles, uno dijera, le doy todo lo que tengo, ¿no? Le doy todo lo que soy, acá recíbalo ustedes porque no tengo más para darles. Y en algún momento en la cordillera yo pensé, ojalá si me muero, me utilicen a mí y me coman y hagan lo que quieran conmigo y pueda darles ese restito más allá de la muerte de mí mismo para que puedan sobrevivir ustedes. Ojalá con eso sea suficiente para que ustedes salgan de la cordillera. Palabras de Roberto Canessa, sobreviviente del accidente aéreo en la cordillera de los Andes en 1972. Hoy nos sentamos un momento, dejamos reposar el cuerpo para que nuestra voz y nuestra mente se muevan libremente, sin rumbo fijo, para que naveguen gustosas entre memorias, cuentos, historias, mitos, poemas, desazones y saberes. En este instante fugaz, junto a todas esas cosas sutiles que nos conectan entre seres humanos, le damos un vistazo al universo complejo, fantástico, que vive dentro y fuera de cada uno de nosotros. Buenas de Dios, yo soy Santiago Maldonado. Y yo soy Tania Rivadeneira y hoy vamos a hablar de la bendita pitanza. Qué delicioso es comer. No sé si ya lo dije el año pasado, pero pienso que es uno de los placeres más grandes de la vida. ¿Cuántos no hemos pasado hambre? Saber lo que es la ausencia acrecienta el amor, el respeto y la bendición de la presencia. No sé si como un método de prevención o por el miedo a la escasez, tendremos que considerar también que como en la mayoría de procesos primarios del ser humano, somos propensos a la adicción y los excesos. Para poder controlarnos, como no, se nos ha implementado el discurso del miedo. La gula es uno de los más conocidos pecados capitales y uno de los demonios a combatir en la actualidad. Pero dejando de lado lo moral del asunto, quiero traer el tema a la discusión porque siempre me llamó la atención y me parecieron fascinantes los banquetes comunitarios, en donde de cierta forma se permiten los excesos en pos de una ritualidad y religiosidad que alimentan más que el cuerpo, el espíritu humano, el espíritu de la vida, porque hay que recordar que solo los muertos no comen. Y es así, el alimento es parte esencial para que continuemos vivos y tengamos la energía suficiente. Y de ahí a todo lo demás que pasa alrededor de la alimentación y los alimentos hay un trecho gigante. A mí siempre me parece interesante la evolución de cómo llegamos de lo crudo a lo cocido y de lo cocido a lo gourmet y de lo gourmet a este exceso y así constantemente vamos de un proceso evolutivo a un proceso decadente, pero no podemos soltar esta parte de la alimentación. Y, y pienso que somos seres necesariamente espirituales, ¿no? Eso tal vez es lo que nos vuelve humanos, no sé si eso particularmente, pero la capacidad de entender a profundidad cierto tipo de momentos o de actos rituales que nos permiten entendernos como seres más allá del simple cuerpo presente, nos da este permiso para entender estos procesos como, si quieres, sagrados, darles una relevancia mucho mayor que el simple hecho de
alimentar al cuerpo o la necesidad fisiológica. Se me hace interesante porque me recuerda al audio que escuchamos de Roberto Canessa. Sí, justo te iba a decir. Y claro, ahorita que decías esto de la cuestión comunitaria y ritual, si es que solamente hubiera sobrevivido él, por ejemplo, y no hubiera habido nadie más de quien dar cuenta, tal vez todo este proceso de registrar a las personas que murieron, cortarles, comerles, es decir, la discusión que hubo para llegar al punto en el que decides comerte al resto de personas y cómo reflexiona después de él y dice, no, o sea, si la cosa hubiera sido igual, si hubieran más que me necesitaban a mí, podrían haberme comido. Pero es una cosa que sucede porque tenemos en cuenta la existencia de otros y la idea de que hay más personas involucradas en este proceso de la comida, y ahí es cuando aparece el ritual, porque tal vez si estuvieras solo tú hubieses hecho algo contigo, pero no hubiera pasado a la historia o no hubiera sido tan memorable como fue toda esta parte, que igual estaba viendo pedacitos de la película nueva que hicieron y de la antigua, donde claro, esta cuestión, este punto de llegar a comerles, y como él dice, es algo que a la gente le sigue llamando siempre la atención. Que es un punto de inflexión dentro de la historia. Sí. Y claro, no lo sé, yo me he puesto a preguntarme si me comería a otras personas y supongo que yo tengo la misma respuesta que él, es como, porque él decía en su entrevista, yo no le quité el derecho a la gente a vivir, el destino hizo esto, o sea, el destino quiso que sea así y más bien porque, o sea, no me acuerdo si eso es lo que dijo él, eso estaba en la película, ya estoy mezclando, pero claro, esta cosa de por qué yo habría de quitarme el derecho a seguir viviendo cuando para mí todavía es posible. Entonces, claro, es interesante porque a veces es algo que juzgamos, pero si tú estuvieras en esa circunstancia, quizás tus mecanismos de sobrevivencia se activarían de la misma forma y tú también decidirías, lejos de la moral, que es lo que nos impide un poco comernos entre nosotros, tal vez tú decidirías de esa forma, porque claro, no tenemos esos miramientos con los cerditos o las vacas o con otros animales, a menos que haya una razón para no comerles. Sí, por eso yo desde siempre invito a que es necesario el ejercicio de ver lo que te estás comiendo. Realmente. Uh-huh. No digo que no se haga algo o que está bien o está mal cierto tipo de ideologías o pensamientos, no, sino invito a la conciencia, a ser consciente de tu existencia y de tu vida y eso y de todo lo que implica, de saber de dónde vienen las cosas con las que te rodeas, uh-huh, las que alimentan de alguna forma tu vida. Y es bueno usar esa metáfora para todo, porque el alimento no solo está en la panza, está en la mente, en el corazón. Y por eso puedo ser un poco insistente, pero sí siento que le falta mucho, o nos falta mucho. Como humanidad hemos perdido mucha conciencia. Y conciencia a este tipo de detalles. Una conciencia que nos vuelva a juntar con esa parte humana que de a poco estamos extirpando y estamos colonizándola en mucha medida con la tecnología. Pero bueno, no nos metamos en esos lugares. Aún. Quería conversar sobre este acto, ¿no? El acto de entregarse, que me parece magnífico, un sacrificio puramente racional, uh-huh, y de entrega total hacia el otro, uh-huh, que claro, él lo dice después de haber pasado y vivido toda una experiencia en la que él tiene que tomar decisiones, claro, porque como tú dices, es difícil hablar, o más bien es fácil hablar desde aquí, porque uh-huh, claro, nosotros no tenemos que tomar esa decisión realmente, la tomamos de manera imaginaria. Uh-huh.
Pero claro, él que la vivió y la tiene clara y entregarse así por la supervivencia del otro, me parece magnífico. Claro, es saber lo que significó para él. O sea, con esas palabras tú entiendes lo que significó para él y que este acto significa que él puede continuar con vida, puede contar su historia, pudo ayudar a salvarles porque él fue uno de los que caminó. Él no se quedó con el grupo, sino que él caminó. Entonces también sirvió para ayudar al resto de la gente a sobrevivir, a tener una vida bastante larga y bastante plena. Entonces, claro, es un acto de reconocimiento muy grande en sus palabras. Y creo que cuando Jesús hace esta alegoría de les entrego mi cuerpo, mi carne, mi sangre. Sí, eventualmente llegaremos a esa parte. Bueno, no nos adelantemos. Hay un poema de Manuel Rueda, puertorriqueño, me parece. Bueno, espero que sí. Si no, caribeño. Un poema que se llama Un largo día de colmillos e incesantes mandíbulas, que les quiero compartir. Me parece que de alguna forma sintetiza esta sensación del alimento desde muchos lugares, tanto desde el ritual, desde lo humano, desde lo social y desde lo cultural. Un largo día de colmillos e incesantes mandíbulas se sienta conmigo a la mesa, junto a mi gula, la gula de antepasados feroces, junto a mi hambre, el hambre de aquellos que no han tenido nunca su festín y se atienen razonables al mendrugo que colma sus manos agrietadas. Miro la mesa puesta, allí relucen casi obscenos sobre reglamentarios manteles a cuadros que quisieran dosificarnos la abundancia, esos dones que mis 5 sentidos se aprestan a devorar. Observo las tortas abadesas, hinchadas y morenas como vientres de veraneantes, en cuyo centro se clavan cuchillos homicidas, las carnes ebrias de vino y fragantes de especias, los quesos de resplandores lunares que albergan la lujuria como un gusanillo, el pan virginal y alado que desearía partir hacia otras mesas donde él solo reinara y tiene que caer contrito en el agridulce pecado de las salsas. Cada mordida mía devora niños famélicos, mendigos color de tierra. Tiendo el hambre de todos sobre esta mesa recién puesta y me la sirvo. En la consagración del vinagre y del aceite, masticándola y bebiéndola con saña, hasta que sobre el plato no queda más que un esqueleto breve, pelado por el falso remordimiento de mi hartura. Entonces, solo entonces me levanto, salgo a la noche llena de exigencias secretas y siento que a mi vez soy devorado. La sopa de piedra, un cuento anónimo.
Un monje estaba haciendo la colecta por una región en la que las gentes tenían fama de ser muy tacañas. Llegó a casa de unos campesinos, pero allí no le quisieron dar nada, así que como era la hora de comer y el monje estaba bastante hambriento, dijo: pues me voy a hacer una sopa de piedra riquísima. Ni corto ni perezoso, cogió una piedra del suelo, la limpió y la miró muy bien para comprobar que era la adecuada, la piedra idónea para hacer una sopa. Los campesinos comenzaron a reírse del monje, decían que estaba loco, que vaya chaladura más gorda. Sin embargo, el monje les dijo: ¿cómo? No me digan que no han comido nunca una sopa de piedra, pero si es el plato más exquisito. Eso habría que verlo, viejo loco, dijeron los campesinos. Precisamente esto último es lo que esperaba oír el astuto monje. Enseguida lavó la piedra con mucho cuidado en la fuente que había delante de la casa y dijo: ¿me pueden prestar un caldero? Así podré demostrarles que la sopa de piedra es una comida exquisita. Los campesinos se reían del fraile, pero le dieron el puchero para ver hasta dónde llegaba su chaladura. El monje llenó el caldero de agua y les preguntó: ¿les importaría dejarme entrar en su casa para poner la olla al fuego? Los campesinos lo invitaron a entrar y le enseñaron dónde estaba la cocina. ¡Ay, qué lástima!, dijo el fraile. Si tuviera un poco de carne de vaca, la sopa estaría todavía más rica. La madre de la familia le dio un trozo de carne ante la rechifla de toda su familia. El viejo le echó en la olla y removió el agua con la carne y la piedra. Al cabo de un ratito probó el caldo. Está un poco soso, le falta sal. Los campesinos le dieron sal, la añadió al agua, probó otra vez la sopa y comentó: desde luego, si tuviésemos un poco de berza, los ángeles se chuparían los dedos con esta sopa. El padre, burlándose del monje, le dijo que esperase un momento, que enseguidita le traía un repollo de la huerta y que para que los ángeles no protestaran por una sopa de piedra tan sosa, le traería también una patata y un poco de apio. Desde luego que eso mejoraría mi sopa muchísimo, le contestó el monje. Después de que el campesino le trajera las verduras, el viejo las lavó, troceó y echó dentro del caldero en el que el agua hervía ya a borbotones. Un poquito de chorizo y tendré una sopa de piedra digna de un rey. Pues toma ya el chorizo, mendigo loco, dijeron los campesinos. Lo echó dentro de la olla y dejó hervir durante un ratito, al cabo del cual sacó de un zurrón un pedacillo de pan que le quedaba del desayuno, se sentó en la mesa de la cocina y se puso a comer la sopa. La familia de campesinos lo miraba y el fraile comía la carne y las verduras, rebañaba, mojaba su pan en el caldo y al final se lo bebía. No dejó en la olla ni gota de sopa. Bueno, dejó la piedra. O eso creían los campesinos, porque cuando terminó de comer, cogió el pedrusco, lo limpió con agua, secó con un paño de la cocina y se lo guardó en la bolsa. Hermano, le dijo la campesina, ¿para qué te guardas la piedra? Él respondió, pues por si tengo que volver a usarla otro día. Dios los guarde, familia.
gusta mucho el cuento de la piedrita, de la sopa de piedra. La versión que a mí me gusta más es la que hay en El narrador de cuentos, Que es una mezcla, ¿no? que hay varias Es historias una mezcla de contadas. cuentos en las que una parte es la sopa de piedra. Sí, pero es una versión muy linda. Si pueden verla igual, creo que debe seguir por YouTube. No es tan difícil de Sí, no, encontrar, es fácil. pero es muy bonita esa versión. Y también, claro, me estaba acordando de esto de la piernitas, de la huesito sazonador, El huesito sazonador de la vecindad. que claro, era un huesito de vaca que le tenían sobre un caldero y que pues agarraba todos los sabores de las ollas. Entonces lo que hacían era pasarse, porque tampoco la gente tenía tantos recursos para darle el sabor a carne. Entonces lo que hacían era pasarse este huesito de casa en casa. Entonces iba el niño de la casa pidiendo, ¿tiene el huesito? No, ya se llevó la otra vecina y vuelve más tarde, ya están usando. Y al final todos usaban el huesito y le regresaban a la persona original para que se quede ahí sobre el caldero. ¿Y cuántos sabores no habrá sacado ese huesito? Claro, debe tener infinitos sabores ahumados y que de cuántas sopas y cocciones. Entonces, claro, con todas estas cosas, esta forma que tiene lo alimenticio de ser también una cuestión fantástica, pensaba en cómo la comida, los alimentos vienen también a lo simbólico, a lo cultural. Y a lo religioso. Sí, en medio de todo eso siempre también está, una vez que simbolizas, puedes como transformarlo o llevarlo hacia lo religioso. Y supongo que tiene que ver en inicio porque esta cosa de comer no es un acto tan sencillo, es decir, es meter algo dentro de tu cuerpo con la noción y con la necesidad de que se va a volver parte de ti. Entonces desde ahí ya hay como una cuestión mágica alquímica, digamos. Si no supiéramos muy bien cómo funcionan las cosas, y aún sabiendo cómo funciona, sigue siendo bastante ¿Por qué no mágico y curioso que absorbamos nuestra comida de esa manera. Perdón, ¿por qué no sabemos muy bien cómo funcionan las cosas? Digo, la mayoría de gente tiende a presumir su conocimiento sobre la ciencia y la tecnología cuando realmente empíricamente no lo entiende ni lo comprende. Y pasa lo Claro. mismo con la cocina, nos guiamos por intuición. Sí, o sea, y en general en la cuestión de cómo procesamos la comida tenemos una noción básica de cómo funciona, comes y las cosas se van convirtiendo en glucosa y la glucosa nutre tu cerebro y las proteínas nutren otras partes. Yo pensaba que en el sentido del sabor. Ajá, no, en el sentido de cómo funciona nuestra Bueno, sí, alimentación. Pero igual, o sea, sigue siendo sí, una está más noción controlado muy, también. muy básica de cómo pasa todo eso o por qué pasan ciertas cosas, porque los doctores a cualquier cosa te recetan lo mismo y a ciertas personas les funciona y a otras personas no les funciona. Entonces, claro, sí tenemos una idea como referencial bastante pulida, pero no 100%, no sé, 100% indudable. Entonces, con esta cuestión de lo que te comes y qué hace simbólicamente y realmente, pensaba en Adán y Eva, que es como de los primeros referentes donde un objeto alimenticio es muy central. Porque claro, cuando piensas en los cuadros clásicos tienes esta imagen de Eva sosteniendo la manzana y Adán al lado y la serpiente por ahí arriba. Entonces, claro, se me hacía interesante que no es decir, porque la serpiente le podía haber mordido, porque podían haber pasado un montón de otras circunstancias, pero tuvo que ser a fuerzas que ella se comiera esta manzana. Supongo que es más como un subterfugio o una alegoría del sexo, obviamente, pero se me hace interesante que aún siendo así utilices la idea de la comida, es decir, este Ujú, acto de la cosa que vas a comer y se va a volver parte de ti. O claro. sea, no, aunque la devuelvas de otra manera, ya la procesaste y ya se volvió parte de Claro, ya ti. está dentro de ti. Por eso ya no te lo puedes sacar, o sea, ya no puedes negar que esto es tuyo también. Entonces me hace bien interesante todas estas cuestiones y es como algo muy característico, como decíamos antes, de la religión católica judeocristiana con su tradición, Pero por bueno, la no cuestión sé, de... yo diría que es de la mayoría. Claro, no, sí, pero, o sea, siguiendo la línea, digamos, más o menos de Adán y Eva, luego está como Jesús.
en donde el proceso es inverso. Porque, claro, a Eva y a Adán todo les fue mal, te comiste lo que no debías, chao. Pero a Jesús pasa todo lo contrario. Él te dice que te comas su cuerpo y su sangre para que estés salvo. Entonces Claro. es loco que dentro de esta misma tradición haya esta inversión de cosas. Eh, claro, es muy, o sea, es contradictorio, es interesante. Debe haber alguna cuestión, explicación teológica al respecto que desconozco. Pero ahora que me puse a pensarlo se me hizo loco. ¿Por qué? Tal vez Jesús porque tiene este permiso de poder ser o ¿cómo se dice? Instigar a la gente a que sean caníbales. Pero comerte una sencilla fruta te puede causar un montón de problemas. Es que la relación de la ingesta, como un proceso, como decías, alquímico transformatorio, se replica en muchas culturas y muchas sociedades. Ujú, Hay esta tribu, me parece que es del Congo, que tiene la tradición de que cuando de que para hacer el paso del niño joven al hombre adulto, tiene que comer la carne de este perro al que tiene que criar, mm, como para adquirir toda su fuerza. No es un proceso, digamos, de agresión hacia el animal, sino es más bien un proceso de adquisición, como de unión de ambos seres que se ujú, criaron juntos, mm, para que este joven adquiera la fuerza claro. de la naturaleza, de este ser que le acompaña, Ujú, y de esta forma se vuelve un hombre. sí. Siempre hay esta relación de la ingesta con la transformación, la expiación. O como veíamos en en la cosa del Human Playground, que había esta tradición igual en África, de que el abuelo se comía el prepucio del nieto También, claro, y luego al chico se le iba entrenando para que, bueno, pueda seguir su proceso en convertirse en un hombre. claro, es como aceptando que tú eres la siguiente generación, tú eres el hombre que viene a Ujú. la tribu. Pero ahí es donde regresamos al tema de la semana pasada, que es como qué cosas se nos hacen socialmente aceptables y culturalmente normadas y qué cosas todavía determinamos como salvajes. Porque esto nos pasa muy a menudo cuando piensas en los pueblos africanos con estas tradiciones, te siguen pareciendo pueblos salvajes por cómo se nos ha vendido la historia. Pero esta cosa que te dice Jesús no te parece un acto caníbal. Bueno, porque no es literal, ¿no? Pero de nuevo, como podrías haber utilizado Bueno, otras digamos que metáforas, se supone pero no. que o sea, dentro de la sacralización de la hostia, realmente estás comiéndote el cuerpo, ¿no? Porque por eso es el... eh, para eso es el ritual, o sea, para eso se hace la Eucaristía, no, sí, la Eucaristía, La la consagración de la consagración hostia. y lo que se hace pues todos los domingos, ¿qué es? eh, Sí, es ir a misa, pero Tomar ¿cómo la se llama? hostia. ¿Pero Ah, cómo se la llama él? Eucaristía. Es la Eucaristía. Ajá, sí. Es un proceso ritual en el que al final, para expiar tus culpas, terminas alimentándote del cuerpo y de la sangre de tu Salvador. Si no deja de ser bastante, es un acto bastante salvaje. Y no necesario, porque otras religiones de otros cultos no te instan a esta clase de cosas. Por ejemplo, cultos o religiones que te parecen que son más erróneas o extrañas como el satanismo, ellos están en contra de, por ejemplo, el sacrificio animal y no aprueban para nada que haya como actos en los que se hagan daño a ningún ser humano, ni se consuma como animales, a menos de que, claro, quieras. Pero claro, es esta cosa bien compleja en la que hemos llegado a convenir como sociedad, ¿no? ¿Qué límites de cosas están bien? ¿Qué límites de cosas nos sirven para esto? Y claro, dentro de eso, como te dices, la cuestión de la sacralidad te da un margen de referencia súper diferente, porque por ejemplo las vaquitas en la India que son sagradas, entonces las vaquitas no te las puedes comer,
Los musulmanes no comen carne de cerdo tampoco. Ajá, pero eso es algo que yo siempre pensaba desde que me di cuenta y luego ya oí que creo que sí tiene sentido y es que tal vez es mejor decir que una cosa es sagrada porque eso evita que te acerques a la cosa, porque la cosa al fin y al cabo, es decir, tal vez gente mucho más sabia vio con el tiempo, si es que la gente se come a las vacas en exceso va a hacer pastizales en exceso, lo cual causa problemas. La carne en sí no es buena Lo para que el estamos cuerpo, viviendo lo que estamos viviendo en en el resto Occidente, del ¿no? mundo. Entonces, en lugar de decir como otras tradiciones, no, eso es prohibido, te dijeron, oye, no, ella es sagrada. Y entonces, claro, le pasas de, está dentro de la misma línea de lo intocable, pero de un lado luminoso. Pero Entonces, será, ¿tú crees? o sea, yo llegué a esa conclusión por mi forma de pensar y dije, claro, esta es una buena forma de construcción social, porque puedes denotar a muchas cosas o nominarles como sagradas y eso te permitiría, pues igual es una forma de control, ¿no? Pero tal vez una forma de control que te lleve a algo menos horrible que la represión del no te comas esto, no toques a lo otro, no veas a tal. Bueno, Y luego o sea, yo escuché que sí, que de hecho sí había gente que había llegado a esta consideración. puede ser, Gente con estudios de pero verdad y cosas de verdad. es que sí puede ser. Yo te voy a decir lo que yo entiendo, bueno, de manera sucinta, lo que he podido, de lo poco que he leído, eh, a las conclusiones que he podido llegar. Yo veo a la vaca particularmente, el animal sagrado, que se replica en varias religiones, no solo en el hinduismo, es porque termina siendo la fuente primigenia de la alimentación. O sea, termina siendo de donde tú puedes obtener todo lo que necesitas para vivir. Al momento que, bueno, y a través de eso generas los mitos. O sea, me refiero a que existe este ser que te da todo. Generas un montón de mitos alrededor de este ser. Y claro, eso deriva en que es un animal sagrado del que no te puedes alimentar, por ejemplo. O el cerdo porque es un animal, al contrario, es un animal sucio, es carne sucia. Pero claro, no sé, puede haber un estudio científico detrás. Bueno, pero no lo sé. Sería Claro, interesante investigar sobre eso. ajá, es como la mitología o la fantasía, creo yo, te permiten pues manejar el mundo real. Porque claro, tienes otros ejemplos de cosas, tal vez más contemporáneas, ¿no? Por ejemplo, Charlie y la fábrica de chocolates, que tienes este elemento que es el dulce, la comida, que es como lo placentero, lo feliz, y tienes toda una historia para contarte, es una historia súper moral. Tremendamente moral. Cada uno de los Es una personajes que fábula. va, ajá, es una fábula, cada uno de los Pues, personajes que va microfábulas cayendo, dentro de una gran historia. sí, van cayendo por, no por la gula necesariamente, bueno, uno de ellos, Uno, pero, o sea, no por el elemento de la comida, sino como que sirve para mostrarte cómo somos los seres humanos bajo ciertas circunstancias. porque se supone que de alguna forma te plantean los pecados capitales, ¿no? Sí, podría ser, ajá, porque es como La avaricia, chica que gula, sí, el otro que orgullo, es orgulloso, ajá. envidioso. Bueno, Y claro, al final gana el noble porque no estaba interesado en absolutamente nada, excepto estaba feliz con su suerte. lo que se me hace bien interesante de eso que dices, porque creo que se extiende dentro de nuestra cultura, se extiende hacia afuera y se extiende hacia adentro, digo, se profundiza y se exterioriza, es la relación que se ha generado de la filosofía y la psicología con la comida. O sea, usando la comida como este medio donde puedes hablar sobre estos otros temas más profundos a través de metáforas o alegorías que hagan más digerible un mensaje. Y yo le añado otra dimensión, que sería la dimensión política, porque estaba leyendo un texto que se llama Somos lo que comemos, de una escritora brasileña que se llama Cristina Núñez dos Santos,
Y pues lo que te plantea a lo largo de su texto es esta cuestión de cómo, yo lo resumo así, cómo la comida es tu bandera. Porque digamos, esta tontería de los límites de territorio y demás es una absoluta tontería, pero cuando regresas a los sentidos, a tu individuación, tienes una identidad nacional basada mucho en los sabores y en las comidas, que sí se corta de región en región, que es como el ceviche que hay acá. Sí, puede Te ser, pasas a claro. Perú y para nada es el ceviche igual. Entonces tienes una sensación de territorio desde adentro, o sea, desde tus sensaciones, desde tus sabores, porque como ella plantea, la, los gustos, la forma en la que comemos las cosas no es individual, sino está marcado por nuestra cultura, por lo que tenemos alrededor, por la forma en la que se cocina, por los rituales, e incluso por lo que te da el mismo espacio, el mismo territorio. Y, y no hay que olvidar que la ritualidad de la comida está ligada plenamente a la comunidad, o sea, al proceso comunitario. Claro, y al tiempo, porque es, por ejemplo, lo que sucede con el Inti Raymi, que hay ciertos elementos de comida que sí se comparten y se dan en ese momento en la fiesta de los difuntos, que también son otros elementos de comida los que están presentes. Siempre está presente la comida eh, porque necesitamos ese placer, esa cosa que podamos compartir entre todos y que yo creo que así como está en nuestra memoria que nos genera una sensación de espacio, o sea, yo digo, suponemos que está en la memoria de quienes ya se fueron, por ejemplo. Hay Entonces es justo, una forma de siempre sentirte cercano. justo estaba leyendo un texto sobre ritualidad y comida en las tribus africanas y hablaban justo de esto y se me hacía bien, como bien impactante el verte reflejado en una cultura que supones lejana. ¿No? Dirías, ¿qué tendríamos en común nosotros con los africanos? Están al otro lado del mundo. ¿Cuánto de eso nos llega? Bueno, el- los procesos rituales dentro de la comida son muy interesantes porque hacen justo esto. No es un acercamiento a lo ancestral. ¿Cómo se ligan en diferentes puntos del mundo el hacer una comida especial para comunicarse con los seres que ya no están, pero que son nuestros ancestros? Mejor dicho, son seres que sí están. Y como lo entendemos de esa forma, tenemos que rendirles homenaje y culto. Y lo hacemos a través de la comida. Claro, porque es que si no comes te mueres. Entonces es justamente una forma de celebrar el que tú estés vivo y el que la otra persona haya pasado por la vida y haya disfrutado la vida. Y sí, o sea, es bien interesante que siempre tengamos en mente esta cuestión en nosotros. Em, claro, esta cosa de que se me hace bien bonito, ¿no? Porque como les decía, esta cosa de los límites territoriales son una tontería, pero esta identificación a través de los gustos y de la comida y de la creatividad son embajadores en otros países. Entonces, claro, a nosotros llegó la comida mexicana, a la comida peruana, a la chilena, a la gringa, y la nuestra también se va por todas partes del mundo. Y es muy bonito porque entonces ya te sientes cercano a otras personas desde el placer, desde el gusto, desde decir, ay, qué rico, sí, sí he comido, eso está muy bueno. Y no tiene que ser súper pulido, no tiene que ser lo que sea, solamente es como sentir el sabor de esos otros lugares. Y te apropias de eso también. Ajá, se rompe es decir, se celebra la diferencia y se rompe esta necesidad de que por diferencia tenemos que pelearnos. Es una especie de Entonces, polinización. ajá, sí, es Voy, dejo mi conocimiento aquí, esto se hace de tal forma, o de tal forma lo hacemos de donde ajá, yo vengo, sí, tú tomas de eso, si te gusta, si te sirve, lo adaptas a tu entorno, luego lo compartes, y eso se va
Y claro, cuando alguien se va o tú te vas a otra parte, es como de ley, ¿qué había de comida? ¿Qué tal estaba la comida? Estaba rico. Es muy necesario preguntar al respecto porque, o sea, es parte de saber que has ido a otro lugar, has probado sus sabores. No solo has visto con tus ojos, sino has probado con otros sentidos cómo se siente ese lugar. Y eso es increíble, la conexión que tiene la comida y la memoria. Me vino a la mente esta cosa de, que no sé si la hablamos en el anterior programa, pero el pensar que hay sabores que nunca vas a volver a probar, Sí, sí, que sí, sí, tú sí. eres consciente que eso ya dejó de existir de alguna forma, Sí. porque la única persona que lo sabía preparar o lo hacía de la forma que tienes en tu cabeza, ya se fue. Claro, ahí está claro, una forma bien bonita de reflejarlo lo tiene Ratatouille, que es con esta parte en la que prueba y le regresa. A nosotros nos pasó que cuando mi abuelita falleció, mi ñaña nos llevó en el tren, que había en ese instante el paseo del tren, y llegábamos hasta una hacienda y y en la hacienda te daban como el platito, pero era como una carne a la piedra o algo así. Y fue muy loco porque era el sabor de ella, o sea, el sabor de cómo sabía la carne hecha por ella. Y no fue algo que solo yo experimenté, todos fue como, nos regresamos a ver y es como esto sabe así como ella cocinaba las cosas. Entonces, claro, ahí está también esta cosa espiritual que tú dices, nos regresa algo a como en la memoria, en los sentidos, en lo que estás pasando en ese instante, es decir, te atraviesa en muchas formas y eso es otra dimensión por completo de todo este asunto y cada uno lo puede experimentar a su manera. Que la comida trasciende lo sensorial, se vuelve una cuestión cósmica, en la que no está en el plato de comida solamente, no está en el pan que te comes, está en básicamente un montón de procesos metafísicos a los que experimentas al enfrentarte a este, ¿cómo definir esta cosa? Pues no es un ser como tal, sino Esta magia. sí, de alguna forma Sí, 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 porque tienes la sensación de todo, de quien lo hace y, por ejemplo, para mí sí es una forma de dar amor, tal vez. definitivamente. em, Uno de los actos más puros y, ¿cómo se dice? Pues esta palabra se me fue. ¿Dadivosos? No, no Sí, sé, ajá, no como me sale dejar la palabra. como entregarse al otro, Ajá, sí, más desinteresados que puede existir, ujú, ¿no? Y que son las madres en la mayoría de casos las que las que llevan esta deliciosa y virtuosa carga a sus espaldas. sí, y claro, lo único que uno intenta y la razón por la que existen las tradiciones individuales, digamos, de cada familia es porque quieres mantener eso vivo, es decir, en algún punto viste, sentiste eso y quieres que eso continúe viviendo porque vale la pena, porque significa vida, significa el estar bien. Claro, Ahora, por el otro lado, pensaba como en la cuestión de, o sea, me mantenía en esta idea del canibalismo, que es como ujú, una cuestión tabú. Entonces decía, claro, nuestros pensamientos contemporáneos sobre lo salvaje dentro de lo urbano son los zombies, por ejemplo, son estos como seres predadores que vienen a comerte a ti. No se comen a los animalitos del bosque, vienen a comerte a ti. Entonces, claro, es interesante que ahí pasamos como o enfrentamos este miedo a no sé qué, el miedo a tú convertirte en un ser sin alma que solo vive por los impulsos, pero impulsos que son súper violentos y dañinos hacia otros seres humanos. O sea, supongo que ahí hay algo que reflejar también. que es complicado, ¿no? Ahorita que hablabas de eso se me vino la entrevista el extracto de la entrevista que le hacen a Jeffrey Dahmer, en el que le preguntan el por qué él
se comía, o sea, porque él tenía que comerse a sus víctimas. Y él decía, es que yo necesitaba sentirlas dentro de mí. Era la única forma en la que me sentía pleno, ¿no? Lleno, o satisfecho. Y claro, en parte es, bueno, manteniendo las distancias, ¿no? Y tal vez estoy yo aquí haciendo una conexión inconexa, pero es en parte la voracidad y la insaciabilidad del zombie, ¿no? Necesitan comerte, pero no pueden procesar. Por eso constantemente tienen que seguir comiendo, o sea, no tienen llenadera. Están en una... O sea, van a... Bueno, es que no están vivos, ¿no? Pero están en una perpetua maldición, ansia, una perpetua hambre. Claro. Claro, y ahí va mi otro punto, que es como el lado negativo, que es justo la glotonería, que es también está dentro de los tabús que tenemos cuando pensamos en la comida, que es este comer en exceso, comer solo porque puedes, comer porque tienes algún problema. En un canal que sigo en Instagram había una palabra en alemán que exactamente era para reflejar el comer en exceso por estrés y engordar debido a eso, pero que no es socialmente criticable. En alemán tiene las mejores palabras. Sí, ajá. Pero claro, o sea, tal vez esto viene a colación no tanto porque sea un pecado capital, sino por lo que refleja en nuestra sociedad, es decir, tiene que ver con todo un proceso de industrialización, de capitalismo, tal vez de una imposición de una cultura que tiene que ver con ya no tanto el nutrir, ya no tanto el alimentarnos entre todos, sino el comida rápida. Necesito llenarme la panza, entro a esta tienda, me compro esta hamburguesa, yo me lleno, no veo ni siquiera, sé quién está cocinando, no sé nada, solamente como y me voy. A eso es a lo que me refería con hacer conciencia de tu... ¿cómo sería? De tu presente, de tu estar. De lo que estás haciendo. Pero en el instante. O sea, de hacer una conciencia consciente. Que en la que seas capaz de abstraerte de estas ideas impuestas de futuro y pasado y conscientemente estar en este lugar siendo consciente de las cosas que te rodean y de dónde estas cosas vienen, o sea, cómo todo esto te está... Como abrazando, sobrellevando, sí, avasallando. Claro, pero, o sea, lo que yo pensaba es justo por esta dimensión política de la comida, de este territorio que generan los sabores, es muy difícil que desaparezca. O sea, es una bonita forma de proteger la cultura, porque, por ejemplo, si tú puedes, no vas a comer McDonald's versus cevichocho. Bueno, creo que al menos nosotros no. Depende de cada uno. Y creo que es posible aquí que haya esta convivencia en que un día dices, bueno, me como McDonald's y otro día dices, no, pero me voy a ir al cevichocho o un ceviche o a cualquier otra comida. Es decir, a diferencia de cuando hay una conquista por la violencia, por ejemplo, en la que se trata o en una colonización en la que se trata de quitar todo lo que te deja la cultura autóctona, con la comida no puedes, porque hay algo adentro tuyo que no te lo permite, o que busca esas otras sensaciones, ese otro resguardo de donde vienes. O que te obliga a evolucionar, ¿no? De alguna forma, como el proceso para llegar al chaulafán, o las mismas hamburguesas. Claro, que seguramente como las que hay aquí en Los Cacharritos, no sé si hay en otras partes del mundo. Claro. Con sus 20.000 ensaladas y salsas. Te permiten y te exigen una adaptación al medio. Si no puedes tener... Que claro, las multinacionales, las superindustrias, buscan lo contrario. Como que todos... O sea, que tú puedas llegar a todos los lugares y que todo sea igual. Bueno, una lucha constante.
en la que no hay ganadores ni perdedores, sino todos en el medio. En la que hay gustos y sabores. Sí, todos en el medio revoloteando por ahí, como moscas en caca. Y la última cosa que se me ocurría es pues esta cuestión de cómo se ha reflejado a través del arte, la comida y todo esto. Y claro, antes teníamos los bodegones, que quizás en las casas más clásicas había siempre esta pintura de las manzanitas y demás, y que transferido a la época contemporánea está en la dedicación de la gente a tomarle la foto de la cosa que se va a comer y subirla a Instagram. Supongo que sí, es un buen símil. Ajá, y que es como una sublimación de las cosas, como en su belleza, en su existencia, pero a la vez es esto, ¿no? Es intransferible el sabor a través de una imagen y es como una cosa, al igual que los bodegones y la pintura eran en su momento o sea, una forma de embellecer para una cierta clase, para una cierta forma de pensar, pues se me hace un poco esto así. Sí, Otro fenómeno de la cultura relacionado con la comida y con cómo te representa. pero es que hay que entender que no es un fenómeno lejano a la sociedad que vivimos, o sea, la sociedad que democráticamente hemos escogido. Sí, sí, ¿qué puedes hacer al respecto? Democráticamente. Porque, a ver, hay muchas cosas que yo puedo pensar y sentir innecesarias, pero que de todas formas, de manera hipócrita de mi parte, las sigo consumiendo y las sigo apoyando de alguna forma. Siento que estos procesos que llevan a la glorificación de cualquier cosa, y en este caso la comida, no porque tú le tomas fotos es porque se ve bonito, o sea, porque quieres mostrar algo. Preservar la belleza de esa cosa en ese instante. Sí, pero ¿eso qué implica? No implica un montón de cosas extras, ¿no? Porque, pero no solo es de esto, sino tiene que estar conectado con lo de aquí, con lo de allá y con lo de acullá. Cosas completamente innecesarias, ¿no? Y bueno, innecesarias bajo mi entendimiento. Pero que, como digo, hipócritamente consumo y seguiré consumiendo, supongo, porque dentro de la lógica de mi realidad adquieren algún sentido. Y ya no sé por qué estaba diciendo esto. Bueno, estaba pensando que hay comida que no se te... a ver, me hice bolas, como casi siempre, pero a lo que quería llegar es que quería relacionar la idea de tomarle una foto a la comida con esa foto mental que le tomas a la comida. Como cuando te comes algo que no necesariamente te lleva a una memoria sensible o una memoria eh, sentimental, sino simplemente te lleva a una memoria del sabor. O sea, decir, esto que me comí en tal lugar era placer. Como la ensalada que nos comimos esa vez en un delicioso lugar que se llama La Purísima. Y claro, decía, sí, pues tal vez es como dice una forma de preservar o un intento de trascender. Lo que sí no me gusta tanto es la banalización, ¿no? Porque como Ahí se me vino lo que tú decías del Jeffrey Dahmer, que es como una especie de sublimación, o sea, sublimas a esta otra persona al punto en el que quieres poseerle, es una forma de sublimarle. Pero esta sublimación implica el sacrificio.
Entonces al final es como un punto extraño en el que esta cosa es súper relevante y súper importante, pero también es súper frágil y le matas, o sea, le aniquilas como, porque es como si no consideraras que la cosa tiene una esencia o una validez por sí misma, sino que está vista a través de tus ojos y allí es donde gana el valor. Entonces es como muy regresar solo a ti mismo y entonces estás perdiendo este valor comunitario que, o sea, no es por como, regresemos a las costumbres ni nada, sino porque creo que todos tenemos este referente de lo bonito que es compartir con alguien la comida y sentir que es un placer que requiere esfuerzo, que requiere que des cosas de ti, que requiere que entiendas un montón de procesos y no solamente desde un ángulo de me sirve y ya está. Sí, que creo que eso tiene una relación directa con la sociedad del espectáculo, con esta cuestión del apropiarse del mundo para presentarme a mí a través de eso, ¿no? Como yo soy esta comida no por lo que representa en mí, sino Porque tengo la por lo que capacidad representa de... esta comida en el contexto social. Ajá, claro, porque tengo la capacidad de acceder a esto. Es complicado. Sí, el mundo de la comida es bastante complejo. En todo caso, esperamos de todo corazón que su próxima comida sea deliciosa. Si muchos de nosotros diéramos más valor a la comida, la alegría y las canciones que al oro atesorado, este sería un mundo más feliz. Tolkien. La comida diaria requiere de tantos pasos, desde la suerte de la semilla que debe completar todo su proceso para volverse alimento, hasta la buena disposición anímica y económica que tenga él o la cocinera. Luego llega el momento de comer, y tal vez sea por todos los pasos que se requieren para llegar a este punto que esta actividad en particular tiene algo diferente al resto de actividades que realizamos para vivir. Está ahí, entre lo lujurioso y lo necesario. Es un punto raro, ya que mucho de lo que consideramos imperativo para la sobrevivencia nos cuesta esfuerzo, pero no necesariamente nos da felicidad, al menos no de manera inmediata. Y por su parte lo que nos produce placer generalmente lo llevamos al territorio de lo privado o pecaminoso. Pero la hora de la comida es un gusto compartido. Parte de un arduo trabajo creativo en el que todos los recursos invertidos se transforman en un momento en el que ver los rostros extasiados y escuchar las exclamaciones de gozo individuales se celebran de forma grupal y además son señales de buena salud y bienestar. Este ritual cuasi religioso
donde hemos entregado hambre y cansancio para recibir confort y energía, concluye con un expresivo agradecimiento. Un Dios le pague, Opay. Escasas palabras que sin embargo llevan una profundidad inmensa, que todos reconocemos, pues todos hemos experimentado la bendición de los alimentos. Esperamos que hayan disfrutado del programa de hoy. Queremos agradecer a la radio de Paraíso Modular por brindarnos este espacio. La música del Palo Encebado fue compuesta e interpretada por Sara Zambrano. Las melodías que acompañan el programa pertenecen al disco Inmortales del ensamble de cámara Intempore, versión y arreglo por Leonardo Cárdenas. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @elpaloencebado en Instagram y en Facebook como El Taller Las Manos del Diablo. Pueden escuchar este y todos nuestros episodios en Spotify o en nuestro canal de YouTube. También tenemos grupos en Telegram y WhatsApp, donde intentamos publicar constantemente noticias, curiosidades, videos interesantes, entre muchas otras cosas. Pueden unirse para conversar y compartir. Les invitamos a escucharnos la próxima semana a la misma hora por la radio de Paraíso Modular. Cada casa es sin duda un mundo, pero como dice Lope de Vega, en su casa hasta los pobres son reyes. La próxima semana hablaremos de esto y más al respecto del universo casa. Recuerden siempre que no hay ni uno solo de nosotros que no sea un portador de ese espíritu sagrado, un constructor de relatos, un perpetuador de tradiciones y por ende un generador de cultura desde cualquier contexto y realidad. Compartan abiertamente su sabiduría, sus historias, sus visiones, sueños, sensaciones y dolores. Las palabras pueden salir con ambigüedad, con rareza, mas escúchenlas pacientemente, porque sin duda quedarán asombrados. Muchas gracias, nosotros somos El Palo Encebado.